hermanos puedan participar. Tanto los que ya han predicado como los que todavía no lo han hecho, no han tenido la experiencia y lo quieren hacer. Hay muchas personas, hay varias personas, bueno, no muchas, pero hay varios, sí, varios hermanos que me han comentado sobre el interés de predicar. Entonces, una de las consignas es que primero no podemos predicar si no nos preparamos. El espacio ahí en la iglesia, si no hay, digamos, la disposición de aprender, de prepararse, que es muy importante. Aún personas que ya llevan tiempo predicando. Por ejemplo, les hablo de mí, en mi caso. Yo no es que lleve mucho tiempo, ¿verdad? Como pastor, como predicador, pero sí he tenido muchos espacios eh, donde aprendo a predicar. El año pasado participé en un taller, he participado en varios talleres de predicación, he ido a Medellín sobre predicación expositiva, conferencia, he ido a Bogotá, he estado en Barranquilla también, talleres de predicación que duran 3 días de largo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 3 días estudiando, 3 días preparando, aprendiendo y todavía sigo haciendo. Me reúno con algunos amigos pastores y socializamos el tema de la predicación, porque es algo que a uno le toca ir aprendiendo cada día más, cada día más. Entonces, esa actitud de aprendiz, de discípulo, debe estar. El que quiera predicar debe cada día prepararse más. Además que estamos en un mundo exigente, en un mundo cambiante, en un mundo necesitado, en un mundo que examina, y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, mujeres y hombres, necesitamos prepararnos porque esta sociedad necesita buenos predicadores, necesita mujeres y hombres que amen la palabra de Dios y que a través de la predicación Dios transforme corazones. Es a través de la predicación que Dios sobre todo transforma corazones. Entonces, ese tiempo es muy importante para todos, para los que quieren, para los que ya tienen experiencia en hacerlo, para los que no tienen ninguna experiencia. Entonces, es importante para todos. Vamos, ¿cuál va a ser la estructura? Digo que más o menos vamos a tener 2 semanas, 2 semanas, perdón, 2 meses, porque en 2 semanas no se puede abarcar todo lo que compete, ¿no? Para lo básico, para tener una idea amplia sobre la predicación. Entonces, 2 semanas. La primera semana, 2 meses. El primer mes va a ser, y aquí puse semana. Primer mes va a ser teórico, un mes teórico. Mes de teórico, ¿sí? Y en este mes teórico vamos a ver temas como los fundamentos de la predicación, la estructura de un sermón, la interpretación bíblica para la predicación, el predicador y su preparación espiritual. Entonces, esta primera semana va a ser un poco catedrática, por así decirlo. Vamos a dar algunos principios, vamos a ver cómo se distribuye un sermón, etcétera. Todos estos temas. Hoy solamente va a ser la introducción. Y el próximo mes, va a ser el mes práctico. ¿Qué significa eso? Que ya teniendo la teoría, ya teniendo una base, un fundamento,
vamos a poner en práctica. Entonces hay que cuadrar esa semana cómo lo vamos a hacer. Si de manera virtual o presencial ustedes van a predicar, obviamente no van a predicar todo media hora, una hora, 40 minutos, no, pero por lo menos van a presentar su sermón, ¿verdad? Lo básico, van a hacer un ensayo y donde van a llevar a cabo los, los principios que hemos visto en el primer mes, que es teórico. Entonces, un mes teórico donde vamos a aprender, vamos a escribir, aunque es catedrático, pues ustedes van a estar haciendo, van a estar ejercitando. Y ya el mes práctico es donde cada uno de los que han estado presentes va a poner en práctica. Entonces, por eso es muy importante desde el inicio. Hoy, la verdad, voy a dejar pasar hoy, voy a dejar otra oportunidad, porque hoy sé que, por ejemplo, Jamer, como ayer fue festivo, Jamer está hoy discipulado. Me imagino que el hermano Alfonso, por ser el día de movido del partido, bueno, me imagino, está aprovechando o se está viendo el partido y algunos otros hermanos también se están viendo el partido. Yo no me lo estoy viendo porque no quiero coger rabia. Entonces, no, y además que ya habíamos determinado que este era el martes, ¿no? Independientemente si había partido o no había partido. Entonces, esa va a ser la estructura que vamos a manejar. Esa va a ser y nos toca estar presente. Una vez más, si queremos participar y dirigir en las cosas de la iglesia, debemos prepararnos en todo, maestros de niños, por eso hicimos todo lo que hicimos. Y hay algunos hermanos que no han estado en las capacitaciones y se han visto los errores, ¿sí? Se han visto de pronto las cositas, los detalles, porque es muy importante. Entonces, si alguien no estuvo para el tiempo de dirección, sobre todos los nuevos, lamentablemente no lo pondremos a dirigir un servicio, porque pueda que lo haga, ¿sí? Pero que debe estar presente y recibir la capacitación para todos hablar en un mismo lenguaje. Bueno, empecemos entonces. Empecemos, a mí me gusta empezar siempre por lo negativo. Empecemos por la crisis de la predicación. La predicación está en crisis. La predicación de la palabra está en crisis. Los buenos predicadores están en crisis. Usted dirá, bueno, pero pastor, pues yo lo que veo ahora es muchos predicadores. Sí, hay muchos predicadores. La pregunta es, ¿son buenos? Y ahora, pastor, pero bueno, ¿en qué sentido? Ahí la pregunta. Bueno, ¿en qué sentido? Porque en las redes sociales, hermano, uno puede encontrar miles de predicaciones en YouTube, miles y muchos. Y primero quiero resaltar, lo importante es que la palabra de Dios esté predicando, ¿no? Que el evangelio se esté llevando a cabo y que Dios esté obrando a través de esas enseñanzas. Pero cuando hablamos de predicación, ya es algo, miren, hay buenos comunicadores, pero pocos predicadores. Escuche bien, buenos comunicadores, pero pocos predicadores. Miren lo que dijo Charles Spurgeon hace un poco más de 300 años, 200 años. Charles Spurgeon fue llamado el príncipe de los predicadores en Inglaterra. Charles Spurgeon, predicador
muy valiente, una persona muy dotada de la palabra de Dios en Inglaterra. Llegó a tener una iglesia de más de 5.000 personas en el siglo XVIII, cuando no existían las megas iglesias. Él dijo, llegará el día en que en lugar de pastores que alimentan a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Escuché, eso es fuerte, ¿no? Dios santo. Llegará el día, o sea, él estaba haciendo como una profecía, especie de una profecía. Llegará el día en que en lugar de pastores que alimentan, o podríamos colocar aquí en lugar de predicadores, porque eso es lo que hace el predicador, también nutrir a la iglesia con la palabra de Dios. En lugar de predicadores o pastores que alimentan a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Vaya, yo me pregunto, ¿será que ese día ya llegó? ¿Será que estamos en ese día? ¿Será que ya inició lo que Charles Spurgeon dijo? ¿Ustedes qué piensan? Obviamente no vemos payasos allá pintados con, ¿verdad? Con todo el atuendo de un payaso en las iglesias, aunque así sí han sucedido casos que hayan habido payasos en la iglesia. Obviamente que no estamos hablando de la estética, ¿sí? Del atuendo, de lo externo. Estamos hablando de el fin, ¿verdad? ¿Para qué está una persona ahí? Para entretener. ¿Quién se entretiene? Dice las cabras. Las cabras. Las cabras son felices cuando se les entretiene, pero se ponen tristes cuando le dan palabra de Dios. No les gusta. En cambio, con las ovejas pasa lo distinto. Las ovejas se sienten mal cuando es solamente entretenimiento. Se sienten mal cuando no las alimentan las ovejas. Y se ponen felices cuando le dan pasto fresco de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjese, hoy en día hay una crisis en la predicación. Hay muchos púlpitos que están entreteniendo y no están alimentando a la iglesia. Y en el mejor de los casos quizás no entretienen, pero en el peor de los casos entretienen. En el mejor de los casos como alivia. Serían charlas motivacionales. No tengo nada en contra de las charlas motivacionales, nadísima. Para mí son necesarias de algún sentido, ¿verdad? Pero el púlpito en la iglesia no es para dar charlas especialmente motivacionales. El púlpito en la iglesia, sobre todo los domingos y en los cultos, es para la exposición de la palabra de Dios. Es para la exposición de la palabra de Dios. Tenemos buenos profesionales, buenos comunicadores, pero que no están alimentando, están entreteniendo, en el mejor de los casos, aliviando los problemas, el estrés, la ansiedad, pero la gente no está teniendo fundamento, no está siendo alimentada. Y quiero hacer aquí la comparación. Uno cuando se come una comida chatarra, una hamburguesa, lo disfruta, ¿no? Un perro caliente lo disfruta, chévere, queda hasta lleno, satisfecho, con una Coca-Cola, delicioso, bacano. Pero ¿qué pasa con esa comida? Me llena, me satisface en el momento, pero no me alimenta, pero no me alimenta.
En cambio, una buena comida de ensalada, ¿sí? Una comida saludable, me llena y me alimenta. Entonces, hoy en día, si ponemos la predicación así en esos términos, se está dando mucha comida chatarra. La gente sale de las iglesias muy contenta, llena, satisfecha, pero al fin y al cabo esa satisfacción no tendrá frutos. La gente sale aliviada de la iglesia, ¿verdad? Porque, bueno, motivada de la iglesia, pero hasta ahí. Pero cuando se predica la palabra de Dios, la gente sale arrepentida, sale transformada, sale convertida, sale motivada, pero también a obrar, a dar fruto, fruto. Y eso no es fácil, ¿verdad? Pero para eso es la predicación, para transformar, para generar en las personas arrepentimiento, para concientizar, para despertar, para quitar vendas, para que los oídos sean libres. Entonces, eso hacemos cuando predicamos la palabra de Dios. Entonces, acá hay que entender que estamos en una crisis. Hoy en día vemos una crisis en la predicación. Hay muchos buenos comunicadores, personas que son buenas hablando, buenas, te captan la atención, te utilizan muchos ejemplos. Y no estoy diciendo eso es buenísimo para un predicador, se necesita. Se necesita ser un buen comunicador que capte la atención del auditorio, que todo el mundo quede allí como pendiente, activo, ¿sí? Hay buenos comunicadores, pero pocos buenos predicadores. Es decir, hay quienes saben captar la atención, usar técnicas persuasivas, emocionar a la audiencia, pero, pero el mensaje, cuando se va a ver, carece de profundidad bíblica y de poder espiritual, porque no se está enfatizando en el evangelio. El apóstol Pablo decía, el evangelio es el poder de Dios. Y cuando una predicación no contiene el evangelio, es decir, no se centra en Jesucristo, no tiene poder espiritual, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación del alma. Ahora, eso no es solamente culpa de los predicadores, ¿sí? Eso no es solamente culpa de los púlpitos o de las personas que predican. Eso también es culpa de las personas que escuchan. También son culpables. Mire lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 4 versículo 3. Y le voy a pedir a alguien que lo lea. Si alguien puede leerlo, por favor. Se atreve, aquí lo tengo en pantalla. Si alguien puede leerlo. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueran por oír. Bueno, gracias, mi hermano. Mire, otra vez, esta sí es la palabra de Dios y este sí es el apóstol Pablo, no es Charles Spurgeon, este es el Espíritu Santo, esta es la Biblia, la palabra de Dios dando una profecía, te va diciendo, mire lo que dice, llegará el tiempo en que la gente, Charles Spurgeon habló fue de los predicadores, ¿no? Que habrá tiempo en que los predicadores, que los púlpitos no tendrán predicadores alimentando a las ovejas, sino payasos entreteniendo. Pero aquí el apóstol Pablo se centra en la gente. O sea, ya no en el predicador, sino en la gente. El Espíritu Santo entonces está diciendo, bueno, no solamente son los predicadores, la gente, sí, habrán falsos profetas, habrán falsos predicadores, habrán falsos maestros. Porque ya la palabra de Dios lo ha dicho, ¿verdad? Pero aquí Pablo está diciendo, el Espíritu Santo a través de Pablo. Llegará el tiempo
en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. No escucharán más. ¿Y por qué no escucharán más? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Dice, porque seguirán sus propios deseos. Y mire lo que dice. Y buscarán predicadores que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Mire, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Yo estoy seguro, si uno hace el ejercicio, este ejercicio loco, uno pone a un humorista en el púlpito, la gente es feliz, hermano. Digamos, pongo al loquillo ahí en el púlpito, a echar chistes. La gente es feliz. Porque buscarán maestros que le digan los que se mueren por oír. Entonces, fíjese que no es culpa de los predicadores, en parte es culpa de la gente. Culpa de la gente. La Reina Valera dice, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y le rascarán el oído, les da cosquillita, dice la Reina Valera. Buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren. Ay, hay gente que busca que solamente le digan que va a ser bendecida, que es grande, que eres un campeón, que le den esas adulaciones, hay gente que busca eso, y va de iglesia en iglesia buscando ese tipo, pero lo que no hacen es buscar la sana enseñanza, la sólida enseñanza, sólida. Entonces, queremos ser predicadores que comuniquen bien, pero que sobre todo prediquemos la sana enseñanza, prediquemos la Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo que te va a transformar. Eso es lo que va a transformar. Eso es lo que va a hacer que una persona dé fruto. Y hay que perseverar en ello. No es fácil. Entonces, perdón, un buen predicador no solo comunica bien, sino que también transmite la verdad de Dios con fidelidad. Hay que transmitir, sobre todo un buen predicador es un hombre y una mujer llena de la palabra de Dios, del Espíritu y de la palabra de Dios. Un buen predicador transmite la verdad de Dios con fidelidad, es fiel a lo que Dios está comunicando en su palabra. Transmite la verdad de Dios con fidelidad, con autoridad y pasión. La clave no es elegir entre ser un buen comunicador o un buen predicador, sino desarrollar ambas cualidades para que el mensaje no solo sea escuchado, sino que transforme vidas. Si yo solamente soy un buen comunicador y no soy un buen predicador lleno de la fidelidad de la palabra de Dios, nuevamente, la gente me escucha y todo, pero sale igual. Sale llena, sale satisfecha, pero al momentico, eso. Pero si yo soy un comunicador fiel a la palabra de Dios, un predicador fiel a la palabra de Dios, fiel al texto, que lo estudió, que lo preparó bien, que le pidió al Espíritu Santo sabiduría, guía y busqué la forma de poder comunicar. Qué bendición, qué bendición. Entonces, claro ahí, hermanos, ¿ustedes creen que estamos en un tiempo donde la predicación está sufriendo una crisis? ¿Qué piensan ustedes? Quiero escuchar este espacio antes ya de pasar al otro punto. O todo está bien.
problema es lo que a quien consideramos un buen predicador, ¿no? Qué buen predicador. Pero vamos a ver que no hubo exposición bíblica y si no hubo exposición bíblica, no es buen predicador, es buen comunicador, pero no es buen predicador. Entonces es una realidad, es una realidad. Eh, Ahora vamos a hablar un poco del llamado a predicar y enseñar con fidelidad. Esto no es algo que se construye, ¿verdad? Ser un buen predicador no es algo que se construye de un día para otro y que no solamente se necesita el deseo, ese es un punto importante, se necesita el deseo, pero aparte del deseo también debe haber la preparación. Y vamos a mirar algunos textos que nos muestran esto, de que la preparación y la dedicación es un papel importante para los buenos predicadores. Primero, primer ejemplo, los apóstoles se dedicaron a la predicación. Mire lo que dice Hechos 6:4. Si alguien me puede hacer el favor de leer Hechos 6:4. ¿Están ahí, hermanos? Bueno, Hechos 6:4 dice, Ya, es que estaba con el micrófono cerrado, qué pena, pastor. vale, hermano, gracias. Entonces, nosotros los apóstoles podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Muy bien. Ese texto lo leímos hace poco en la iglesia, Hechos 6:4, donde surge un inconveniente, que las viudas de los griegos no eran atendidas. Entonces los apóstoles cogieron a 7 diáconos para que sirvieran las mesas y ellos dijeron, vamos a escoger estos 7 diáconos porque nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Fíjese que entonces, ¿qué nos indica y qué es lo que quiero mostrar en este versículo? Que la predicación, la enseñanza de la palabra requiere una dedicación de tiempo. Un buen predicador necesita dedicar tiempo a dos cosas, a la oración y a la llenura de la palabra de Dios. Necesitamos dedicar tiempo. No voy a poder y estoy hablando en el contexto de predicar en la iglesia local, ¿sí? No voy a poder ser un predicador si no le dedico tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra, el aprendizaje de la palabra. Puedo ser un buen hermano, puede ser un buen servidor en otras áreas, por supuesto que sí, pero como estamos hablando es de predicar, no solamente es el deseo, sino también dedicar tiempo. Y este espacio que estamos teniendo aquí es un ejemplo de dedicar tiempo, de sacar tiempo, de apartar un tiempito para aprender de la palabra de Dios, para orar. Porque un buen predicador de Dios necesita invertir tiempo en estas dos cosas. Si no, no. Si no, no puede ser un predicador. Si no va a tener tiempo para aprender, para preparar un sermón, para estudiar la Biblia, para orar, para pedirle a Dios, para meditar en la escritura, si no va a sacar tiempo para eso, no se dedica a la predicación, porque usted lo que va a hacer es improvisar y va a dañar, va a entretener, va a hablar de otras cosas y al fin, como lo estábamos hablando. Entonces, fíjese que eso es lo que sucede, ¿no? Tenemos mucha gente con el deseo, pero que no dedica tiempo. Y sobre todo en esta época que todo lo queremos así, ¿sí?
Que yo puedo entrar en ChatGPT y la inteligencia artificial y me armo un sermón. No, eso no es predicación. La predicación es algo serio y se necesita sacar tiempo, hermano, para meditar. ¿Cuánto tiempo se gasta uno haciendo? Mira, yo conozco pastores, predicadores que improvisan, que la mayoría de veces lo que hacen es inventar, pero no estudian, no preparan, no investigan, ¿sí? No, no estudian el texto, no, ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera tienen un estudio consecutivo de la Biblia. Muchas formas, pues. Y lo que hacen es improvisar, lo que hacen es eh, dar una predicación muy superficial. Bueno, en fin. Entonces, aprendemos de los apóstoles que hay que dedicar tiempo. Según de Timoteo 2:15, también dice, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate por presentar a Dios y recibir su aprobación. Sé un buen trabajador, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo que se presentan ante Dios, pero le dice, sé un buen trabajador. Y ojo con esta palabra de ser un buen trabajador, porque no se está refiriendo a que sea un buen trabajador en su empresa, que se porte bien en la empresa, que no se está refiriendo a un trabajador, a un empleado. Se está refiriendo a Timoteo como trabajador, como predicador, es decir, trabaja en la predicación. Sé un pastor, un predicador que trabaja cuando y que se prepara, a eso se refiere de trabajar. No pensamos en trabajo, pensamos en empleo, en plata. No, aquí le está hablando porque la predicación es un trabajo arduo. Predicar es un trabajo arduo que requiere esfuerzo. Y esa palabra, sé buen trabajador, es, es denota esfuerzo. Sé alguien que se esfuerza, esfuérzate, sé un buen, trabaja bien, prepárate bien cuando vayas a predicar. Y a veces cuando uno va a predicar y se está preparando, uno suda, Padre Santo, Dios, ayúdame, dame la inteligencia, ¿cómo, qué significa esto? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo enseño? ¿Qué ilustración cojo? ¿Qué texto puede servir aquí? Háblame, Señor, ¿qué significa esta palabra? ¿Cómo comunico? ¿Qué introducción uso? ¿Qué conclusión doy? ¿Qué puntos hablo? Es algo que requiere dedicación, requiere trabajo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice, sea un buen trabajador, alguien que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque cuando uno no trabaja en la predicación, no le dedica tiempo en la predicación, es alguien que tiene muchas cosas de qué avergonzarse. No solamente aquí, vamos, sino en el cielo, hermano. Eso es lo más peligroso. Porque aquí yo puedo, no me preparé, lo que hice fue contar chistes, testimonio, y la gente salió contenta. No pasé vergüenza. Pero cuando Dios me diga y esté en su presencia, ahí sí voy a pasar la vergüenza. Nunca, no predicaste en mi paz, Dios mío. Esa es la vergüenza de las vergüenzas. La vergüenza de las vergüenzas. ¿Sí? Entonces, fíjese que usa bien la palabra, que explica, miren lo que dice, que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Qué hace un predicador? Explica correctamente. Explica correctamente. No sale con cualquier garabato que se imaginó. Un buen predicador, ¿qué es lo que hace? Fácil. Bueno, fácil en términos, ¿no? No tiene que ponerse a inventar más nada. ¿Qué hace un predicador? Explica correctamente la palabra de verdad. Explica. Explica lo que Dios quiere decir ahí. No sale con cosas por allá de que no tiene nada que ver. Muchas veces cogen un texto
y dicen cosas que no tienen absolutamente nada que ver. No predicó el texto correctamente. Pablo le dice a Timoteo, sea un buen trabajador, alguien que explica correctamente la palabra de verdad. Como predicadores, ¿qué queremos hacer? Explicar correctamente la palabra de Dios. Si no nos vamos a esforzar para explicar la palabra de Dios, no vamos a ser predicadores. Porque el púlpito está para explicar la palabra de Dios, para explicarla, qué significa, y mostrarle a la gente con ilustraciones, con formas, con una buena comunicación, lo que dice la palabra de Dios. No lo que yo quiero que diga, o no lo que yo me imaginé, o no lo que yo quise. No, es lo que el texto dice, lo que significa. Y por último, me gusta este texto que se encuentra en Esdras 7:10. Esdras era un predicador del Antiguo Testamento. Y dice este versículo, capítulo 7, versículo 10. Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Fíjese 4 cosas que hace Esdras y que 4 cosas que hacen un buen predicador. 1, decidir. Decidir. Debe tomar una decisión en su corazón. Debe decidir qué? Decidir estudiar. ¿Estudiar qué? La ley del Señor. Estudiar. Leerla. Meditarla. Repasarla una vez más. Orarla, Señor, ¿qué significa? Orarla, pensar, reflexionar sobre la palabra. ¿Para qué? Dice. Número 2, para obedecerla. Había decidido estudiar y obedecer. Porque bueno, es otra cosa, ¿no? Que no se vaya a cumplir el dicho ese, predica pero no aplica. Un buen predicador predica pero obedece. Obedece la ley del Señor y enseña. Entonces, para poder enseñar, para poder predicar, yo tengo que decidir, estudiar y obedecer. Para poder enseñar ¿a quién? Al pueblo. ¿Qué voy a enseñar? Los decretos, la palabra de Dios. Pero si no hay estudio, si no hay profundización, si no hay dedicación, no va a haber enseñanza, no va a haber predicación. Entonces, es muy importante la preparación. Y por supuesto que nosotros, yo no quiero ser el único predicador de la iglesia. Y ya en la iglesia hay varios predicadores, mi esposa, el hermano Alfonso, Jamer, Tatiana han predicado. No quiero que ellos sean tampoco los únicos. Creo que haya más predicadores. Por eso estamos haciendo esto. Y quizás habrán hermanos que jamás habían tenido una enseñanza sobre predicación, como somos sobre cómo predicar. Y quizás, no sé si el hermano Alfonso lo habrá tenido, si James, si Tatiana, pero lo hacen bien, ¿sí? Pero esto es algo que nos toca dedicarnos si queremos ser predicadores, buenos predicadores de la palabra de Dios. Hay que dedicarse, como ya lo hemos visto en los textos. Bueno, mis hermanos, eso por el momento, no les quito más tiempo. Vamos a dejar hasta aquí. Y yo creo que va a tocar repetir, voy a dar otra oportunidad para algunos hermanos que no estuvieron. eh, Va a tocar repetir nuevamente este tiempo y ahí sí ya hacer una lista con los hermanos que se quieran comprometer. Eh, Creo que lo vamos a hacer así, presencial, virtual. Yo creo que la próxima vez vamos a tener las cámaras encendidas para la próxima. Vamos a tener los que, porque va a ser algo dedicado, es algo serio, creo que todos estemos atentos ahí.
eh, sobre todo en este tema de la predicación.